Buenas tardes, mi nombre es Cristina Hernández. Estudio psicología en la Unitec. Estoy cursando el séptimo grado y esta tarde voy a presentar la terapia basada en la persona de Carl Rogers y voy a tratar de ejemplificar la técnica del reflejo. Psicología basada en la persona. Es una técnica que sale de la idea del psicoanálisis, pero con nueva perspectiva. El psicoanálisis busca el por qué y no el para qué. Busca que el paciente comprenda lo que le sucede desde su pasado. Y esta técnica no estuvo de acuerdo. Forma parte de la terapia, de la psicología humanista, que está conformada por varios compañeros de Carl Rogers, como Abraham Maslow, y busca darle una nueva perspectiva a la corriente psicológica. También sale de la corriente conductista, ya que tampoco está de acuerdo en simplemente decirle a la persona qué hacer. Esta busca centrar a la persona en el presente y motivarla a un cambio, pero desde adentro. Busca más que el por qué, el para qué. Esta corriente nace en Viena entre los años 40 y 50 y la terapia basada en la persona enmarca el humanismo psicológico, devolviéndole al humano el deseo de superación y la búsqueda de sus ideales y sus ilusiones. Como lo mencioné antes, busca que el humano crezca y mejore como persona y como individuo. La terapia está basada en tres fases principales, que es la catarsis. Como había mencionado antes, sale un poco del psicoanálisis y trae bases del psicoanálisis, pero busca un nuevo enfoque. Entonces, al igual que el psicoanálisis, la primera etapa es la catarsis, que es la expresión, pero en vez de expresar los deseos reprimidos en esta área o en esta teoría, expresa las emociones reprimidas. Busca comprenderlas y superarlas. La segunda etapa es el INSIG, que busca comprender las emociones reprimidas y profundizar en ellas para poder ya sea echar mano de ellas para mejorar o simplemente dejarlas de lado para mejorar. Y la tercera etapa es la acción, que pone en práctica algunos objetivos que el mismo paciente encuentra durante la terapia, los pone en práctica en su vida cotidiana para afrontar algunos problemas o superar pérdidas o pues expresar sus emociones. Todo lo que aprende en la terapia lo va poniendo en acción. Características del terapeuta. El terapeuta no le dice al paciente qué tiene que hacer, como en la terapia conductual. Más bien lo guía hacia su propio descubrimiento de sus emociones y lo acompaña en el proceso de aceptación o de mejora de sus actitudes. El paciente en todo el proceso hasta su recuperación es activo, es el protagonista de su proceso. En terapia, como lo mencioné antes, nada más lo acompaña. Y la relación entre el paciente y el terapeuta es simétrica, es decir, que son iguales uno al otro.
el terapeuta no es más que el paciente, ya que éste se convierte en una especie de amigo que lo ayuda a encontrarse con sus emociones y, y a encontrar una mejor versión de sí mismo, pero el terapeuta no guía, no le dice al paciente qué hacer, solamente lo guía a que él mismo encuentre su camino. Las características que debe tener el terapeuta, y me atrevería a decir que en cualquier tipo de terapia, no nada más en la humanista, es empatía, que significa que comprende al paciente, que trata de ponerse en su lugar y que aunque nunca haya pasado por los mismos eh, problemas del paciente, trata de entenderlo. Congruencia. Para mí la congruencia desde el ámbito, cualquier ámbito, es pensar, sentir y actuar de la misma manera. Es decir, no puedes pensar de una manera y actuar de otra, o decirles a los demás que actúen de una manera y tú actuar de otra. Entonces, el terapeuta debe ser congruente con lo que piensa y lo que expresa a su paciente y cómo se lo expresa también. Y la aceptación incondicional es la tercera característica de un terapeuta. En este caso, no se trata de aceptar los errores del paciente y hacer como que no los tiene, sino de aceptar al paciente como tal y saber que se equivoca, pero que puede mejorar y es capaz de ser una persona superior a lo que es. Y se trata de aceptarlo, pero ayudarlo a mejorar. Ahora vamos con la técnica del reflejo. Esta técnica se basa en recibir los sentimientos que el paciente expresa tal cual los expresa y entenderlos y regresarlos de la misma manera. No significa que si el paciente se mueve o cruza la pierna, el terapeuta también lo va a hacer, sino que el terapeuta va a hacer uso de los gestos que haga el paciente, de los sentimientos que demuestre para comprender lo mejor posible lo que el paciente está sintiendo. También puede utilizar o devolver palabras o frases. Por ejemplo, si el paciente dice, me siento muy triste, el terapeuta puede decirle, entiendo que te sientes muy triste. O si el paciente, comienza a jugar con las manos o a mover piernas o algo, el terapeuta puede comentarle, veo que te estás moviendo mucho, estás nervioso, no te preocupes, qué sé yo, es utilizar los gestos y las frases que el paciente utiliza como un reflejo para que el paciente se sienta comprendido y para que vea que el terapeuta está poniendo toda su atención en él. ¿Qué busca esta terapia? Bueno, para empezar, esta terapia sirve, antes de ponerlos, se busca, podemos comentarlos para qué sirve. Sirve para superar emociones como duelos, pérdidas, para afrontar miedos, para salir de sí mismos, para dejar el aplanamiento emocional, para, no sé, enfrentar alguna fobia y problemas por el estilo. Esta terapia busca que el paciente deje de pensar en que debería y lo cambie a lo mejor por el quiero más que por el debo. O busca también que no siga
realizando las expectativas de otras personas, sino que busque sus propias expectativas y trate de superarse por sí mismo para ser una mejor persona, no por agradar a los demás. Y eso nos llega al siguiente punto. No busca no agradar a los demás, sino a sí mismo. Busca que lo que el paciente haga a partir de ahí sea por amor a sí y no por amor a los demás. La autoorientación. Muchas veces la humanidad tendemos a dejar que otras personas nos guíen y no afrontar nuestras consecuencias de nuestros actos porque alguien más nos los impuso. Y esta terapia busca que la persona vaya hacia donde quiere ir, pero también acepte sus consecuencias. También busca la aceptación propia y de los demás. Cuando uno logra descubrir a dónde quieres llegar, yo creo que sube un poco la autoestima y comienza uno a aceptarse como es y es más fácil aceptar a los demás. También crece la autoconfianza, ya que si te orientas a tus ideales y poco a poco vas superando los obstáculos que creías insuperables, pues tu confianza va a ir siendo cada vez mejor. Y también esta terapia, por último, busca la apertura a la experiencia. Las personas muchas veces nos da miedo experimentar con cosas nuevas y afrontar las consecuencias de esas nuevas experiencias. Esta terapia busca no eliminar consecuencias, pero sí que las personas se abran a nuevas experiencias para que pues tengan una vida más feliz y más plena. Hola, Mireya, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Qué bueno. Gracias, ¿y tú? También bien, mira, aquí. ¿Y cómo te has sentido? Pues bien, pero batallándole un poquito con los niños, con la educación en casa. Sí, el hecho de que eres su mamá, no eres la maestra y de que todo el día tú les estés ordenando, para ellos es como difícil diferenciar cuál es su obligación de la escuela que la de la casa. Es que sí es pesadito. ¿Qué es lo que te está costando más trabajo? Yo creo que la obediencia. Se distrae muy fácil. El hecho de que, por decir, tiene una tarea y lo pongo a hacerla, pero si pasa su hermanito caminando, pues me voy con él, o quiero jugar mejor en lugar de hacer la tarea, o prefiero ver la televisión, o ya me aburrí de tanto rato de hacer tarea y ya no me interesa, me da flojera, es aburrido, o cosas así que él no sabe todavía lo que es ir a la escuela y no tiene como el interés de aprender. Para él es como un poco aburrido. Y a veces el trabajo en la escuela es como muy repetitivo. Y cuando ellos ya se aprendieron las cosas y la maestra sigue a veces atorada como en el mismo tema y él ya lo aprendió, se aburre mucho de hacer lo mismo. ¿Y a ti cómo te hace sentir? Frustrada. Frustrada, causa pues mucho conflicto entre el niño y yo. Él está yendo una semana a la escuela y una semana en la casa, y la semana que va a la escuela los dos estamos más relajados, disfrutamos más. Él hace una tarea muy simple de 15 minutos y el día que no va a la escuela son horas y horas en el día que tiene que estar sentado trabajando. Él no logra concentrarse. Digo, hay como mucha distracción o falta de interés, como no voy a salir al recreo, entonces para que termino, no voy a ir a platicar con nadie, no va a haber un límite sino que hasta que termine las tareas. Entonces como tiene todo el día, él prefiere alargarlo y alargarlo y alargarlo en lugar de ponerse rápido, terminar y irse a jugar. ¿Y tú qué sientes que necesitas hacer para que, me platicas que te sientes frustrada porque él no termina y yo me imagino que tú no
¿Va ventajas o no va? No, porque tengo que estarlo presionando. No puedo yo estar con él haciendo las tareas al mismo tiempo que estoy cocinando. Entonces tengo que yo terminar todas mis actividades para poder estar al 100 con él y sentarme, y es cuando sí da resultados. Y pues a veces no se puede porque es o la casa o la tarea, y no es una tarea de 15-20 minutos, entonces es 1 hora, 2 horas, y que son importantes en la casa, que es cocinar, que es limpiar, que es la ropa. Entonces hay como muchas actividades que tienes que hacer antes de poder terminar y poderle dedicar el 100% del tiempo al niño y la atención. Es difícil. Sí. ¿Y has buscado alguna manera de que te funcione? ¿O de que decir, esta técnica me está funcionando? He intentado con premios o castigos, pero no me han funcionado muy bien ninguna de las dos. Más bien como tengo que ponerlo por decir media hora a hacer tarea, y a lo mejor que se vaya a otra media hora a jugar y luego regresa con más ganas. Cuando él tiene el interés de hacer la tarea, te puedo decir que una tarea que me pueda alargar 2 horas me la puedo hacer en 15 minutos si él tiene las ganas y el interés, o hay algo que a él le interese hacer después de. Si yo digo, vamos a salir, y que él sepa que sí es cierto y que sí le interesa, entonces si se ponen las pilas y en 15 minutos puede terminar lo que otros días me hacen en 2 horas. Y normalmente pues es difícil como estar uno enfocado en te voy a premiar todos los días, porque pues no todos los días tienes tiempo como de salir a pasearlos o llevarlos a algún lugar, no todos los días se puede, entonces no todos los días tienes ganas de hacer tarea. Depende de tus ganas o sus ganas. Sí. Y de tiempo. Sí. ¿Y qué crees, por ejemplo, si a ti te está afectando esto, si tú le dejaras o pidieras ayuda o dejaras, digamos, hoy no vamos a hacer nada? Pues es un poquito complicado pedir ayuda, pues solamente como lo que están haciendo ahorita de llevarlos a las escuelas o donde te ayudan a hacer las tareas, eso sí me pudiera funcionar. Por decir, dejarlos sin hacer tarea hoy que no tiene ganas y mañana hacer, se complica por la cantidad de tareas. Al paso de los días ya no puedo alcanzar a terminarlas todas para entregarlas, entonces no alcanzo como la cantidad de tareas que no las alcanzamos, sí tengo como tenerlo presionado, porque sí es algo de exceso de tareas, y si lo dejo descansar al día siguiente son más y más y más, y se hace más la presión y es más difícil alcanzar a terminar las tareas. ¿Y ya has hablado con la maestra? La maestra lo que me dice que para que el niño no se aburra, como que lo deje, que si tiene que hacer una oración, que él la invente, para que escriba palabras nuevas y él pueda como aprender cosas nuevas, para que sea como algo diferente o le llame un poco más la atención, escribir diferente que hacer lo mismo, que ya las palabras que ya se aprendió, que ya se sabe, que ya lleva en que ya tiene, que sea algo como nuevo, que él vaya creciendo a como su imaginación le vaya a dar. Es lo que me han ¿Y lo has hecho? Sí, pero a veces me topo con cosas que no sé cómo explicarlo. Todavía no veíamos la C y la Q, y él me dice, ¿por qué se escribe así, mamá? ¿Por qué Cecilia va así y no va así? Es que así va, pero no sé explicarte el por qué. Él todavía no llega a que le expliquen esas cosas, entonces hay como límites también en el hecho de aventajar más porque no sé explicarle. Sí es como un obstáculo ahí, el que uno no sabe cómo explicarles. Sé que no va con esa letra, pero no sé explicarte el por qué. ¿Y cómo lo ves a él? ¿Qué se siente con las tareas? También se frustra, pero le gusta mucho más ir a la escuela. ¿Cómo te sientes con la manera en que están trabajando? ¿Cómo te está mandando la maestra los trabajos? ¿Qué piensas de él? Yo creo que sí, el niño sí va aprendiendo y sí va avanzando,
Me gustaría que los videos que nos mandan, las explicaciones de la tarea, más bien fueran dirigidas hacia el niño en lugar de a la mamá, para que tú pudieras sentar al niño, le pongas el video y sea la maestra dándole la clase a él y no sea la maestra explicándole a la mamá que después tiene que explicarle al niño. Sí van como aventajando, pero es como muy repetitivo, estamos como estancados en lo mismo. Por lo que yo entiendo, muchas mamás realmente no están trabajando en casa, entonces mi niño sí tiene más o menos un nivel de conocimientos en el que va avanzando, lo que la maestra le va poniendo muy fácil se lo aprende. Y hay niños que no trabajan, por lo tanto no se lo aprenden y la maestra sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y el niño es donde me dice, mamá, eso yo ya me lo sé, porque seguimos haciendo lo mismo, no me puedes enseñar cosas nuevas, porque él mismo sabe que hay partes o ciertas letras que todavía no conoce, pero no podemos avanzar porque no sabemos el cómo explicárselo. Entonces a lo mejor pues es difícil porque pues uno no puede responder por los papás o por los niños que no trabajan y también dejarlos atrás, que o sea pierden su oportunidad desde primero de primaria, perder la oportunidad de estudiar, es un poco complicado. Yo creo que pues tener un poquito de paciencia, pero a veces sí es, uno lo entiende, pero el niño no. Entonces es muy difícil encontrar el equilibrio entre los niños que no trabajan y los que sí trabajan, estén trabajando con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esa es la parte difícil. ¿Y tú lo has hablado con la maestra? Sí, y es ahí donde ella me dice que, por decir, si me deja hacer oraciones, que el niño me las diga, que no ponga las que la maestra me dice. Y es donde batallamos un poco por el hecho de que él me dice, me inventa una oración y ya nos topamos con obstáculos de palabras que no conoce, que no ha visto y que no sé cómo explicárselas. O por qué la H con la C suenan como che, no sé, como inventarle alguna historia para que él se aprenda el cuento y me entienda el por qué, cómo suenan las letras. Pues no tiene a veces, no estás preparada y sí se vuelve un poquito difícil. Por intentar aventajar, tienes otros obstáculos enfrente que ya no sabemos cómo. Y si nos vamos a un caso hipotético, ¿verdad? De que, bueno, tú lo pones a que haga todo el trabajo que la maestra te pide, ¿verdad? Ah, ¿qué pasaría? O tú quieres alcanzar de alguna manera las expectativas que la maestra tiene o cumplir con lo que la maestra te está pidiendo, pero tú misma me estás diciendo que el niño ya va más arriba y la maestra se estancó por lo que por los demás. ¿Qué pasaría si tú en el tiempo que tú estás con él haces algunas de las actividades que tú sientas que al niño le van a hacer bien o que él se siente capacitado y las otras no las haces? O sea, no las dejas para mañana, simplemente no las haces. No lo sabes. Ahí sí, no sé. ¿Sientes que te afectaría a ti o que le afectaría al niño? Pues a lo mejor él haría más activo lo poco que le pusiera, pero ahí sí yo ocuparía como el primero ver las tareas, analizarlas y checar, esto ya lo vimos, no es tan productivo, lo dejo de lado y presento nada más lo que le haga más productivo. Se pudiera hacer eso, sí, a lo mejor sí lo pudiera hacer, pero no sé, desconozco la verdad las consecuencias que tuviera, si lo va a calificar menos o lo va a calificar más, porque también es una cosa difícil, realmente no sabemos si la maestra realmente se dedica a revisar tarea por tarea. Yo sé que ella revisa y tareas completas y es lo que me contesta, pero no me dice, se equivocó aquí, se equivocó acá. No es como tan detallado porque ella no tiene en físico las tareas, entonces nada más las envías por WhatsApp y pues haces de cuenta que la revisó y haces de cuenta que está completo. Pero si no sé, desconozco qué pudiera pasar. En un audio la maestra nos comentaba que ese problema está viendo, que muchas mamás ya no están entregando todas las tareas. Entonces ella lo que nos decía que aunque fuera que trabajáramos lo de español, aunque las demás materias no
no las trabajara. Y ahí es un poco difícil porque si el niño, bueno, para mí, si el niño no ve en primero los temas que le toca ver y está perdiendo al no ir a la escuela, pues después tampoco los va a ver, entonces serían cosas que él ya de plano dejaría pasar sin estudiar y sin conocer. Entonces, por lo que yo procuro ir haciendo las tareas y que vaya, porque si no estamos alcanzando lo que se necesita o el nivel de conocimientos que deberían de alcanzar en la escuela, procuro que en la casa alcancemos lo necesario, pero sí es muy frustrante. Entonces, no sé, a lo mejor lo que pudiéramos intentar sería, como por decir, en la mañana cuando se levante, agarrar las tareas y explicarle a que trabaje media hora, dejarlo descansar, después hacer otra, dejarlo descansar, como irlas metiendo en el transcurso del día para que él tenga descansos y no se frustre tanto. Pudiera ser una solución, el irlas dividiendo un poquito. ¿Y tú cómo te sentirías? ¿Crees que a ti también te aliviaría la carga? ¿O te sentirías más frustrada por no poder realizar tus actividades? Al mismo tiempo que pudiera ser que sí, porque hay días que sí es muy pesado el estar digo, con la cazuela aquí cocinando y leyéndole o explicándole, sí se me complica, pero es como, pues a lo mejor ir como acoplándome un poquito según las ocupaciones que tengamos en el día. Sería como irme acomodando en días trabajando así o ir dejando pasar un poco las tareas porque realmente, pues como se ha escuchado, que no pueden reprobar a los alumnos. Eh, pues tú acabas de dar una idea, me acabas de mencionar, te voy a decir más o menos lo que te entendí. Tú estás llenando la expectativa de la maestra. Estás buscando que complete trabajos, aunque sabes que ya los aprendió. Estás buscando calificación, a lo mejor, del niño, miedo que le bajen calificaciones. ¿Te frustraría si el niño bajara en calificación? Tal vez sí. 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 Bueno, las opciones que ahorita mencionaste fueron intercalar el trabajo del niño con el tuyo para que él esté más tranquilo y a lo mejor tú también, acomodarse. Y la otra es dejar pasar trabajos que no miras tan importantes, pero al hacer la segunda, tú sabes que al no mandar un trabajo puede bajar una calificación, aunque el conocimiento está. Ese es algo que tú tienes que pensar si quieres que el niño esté estresado, aunque ya sepa hacer su trabajo, pero que lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer, aunque se estrese, pero que mantenga la calificación, o que baje calificaciones probablemente, pero que el niño cuando trabaje con gusto. Eso ya puede ser una idea que tú te puedes dar, o la idea de, como tú mencionaste, de intercalar para que él no se estrese tanto y tú tampoco. Yo creo que aquí cerramos por hoy. Tú ya llegaste a una conclusión. Vamos a ver cómo te funciona. ¿Qué te parece? Intentar y trabajar y a ver qué resultados da. Correcto. Bien, gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias. Pues ya para concluir, me gustaría platicar un poquito de mi experiencia acerca de este video y de mi trabajo realizado en la investigación de este video. Me pareció algo muy padre, muy diferente a lo que yo siempre había hecho, un reto nuevo que me va a ayudar mucho. Me puse nerviosa a la hora de la entrevista porque es la primera vez que hago una entrevista como tal con un paciente, tratando de poner una técnica que funcione.
y a la vez tratando de acomodarla a las necesidades del paciente. Sí me costó un poquito de trabajo. Me gusta la terapia de Carl Rogers porque se centra en las necesidades del paciente y se centra más que en lo que el paciente pueda llegar a ser, se centra más en sus emociones y en sus expectativas. Me gustó mucho haber hecho esto y pues espero que me hayan comprendido, me haya dado a entender con la explicación acerca de la terapia. Y pues nada, muchas gracias por haber, eh, haber aceptado esta experiencia nueva para mí, haberme traído esta nueva experiencia. Gracias.